Bueno, buen día. Esta defensa va largo. Todos como Pablo se puede estudiar, pero el sitio está full para la evaluación de hoy. El ejemplo de la clase. Vamos a arrancar, a ver si llegan un par más, haciendo como toda la clase, un repaso de lo que vimos la clase pasada. Vimos la clase pasada la ley de Moore, que dice que más o menos cada 18, 24 meses, a 2 años se duplica la cantidad de transistores que se pueden integrar en un chip, en el transistor de cuadrado, y eso fue una observación empírica de Moore que vino en una revolución de toda la tecnología, que hizo que en los últimos 60 años la tecnología avanza de una manera terrible, posibilita todas las cosas que vivimos hoy en día, que para ustedes son normales, pero hace 60 años no lo eran. Sí, pasó a ser también no solo una ley, como las leyes de matemáticas, leyes de química, no una ley física, pero se le dice ley igual, pero pasó a ser un criterio de diseño a cumplir. Todos los que diseñan sobre casi todas las cosas hacen cosas en función de la ley de Moore. Y lo logran, entonces a su vez alimentan la ley de Moore y se ponen un nuevo objetivo, y así es una rueda que eso viene funcionando desde hace 50 años. Está desacelerado un poco y ya no se imagina la cantidad de transistores a 2 años, pero tampoco está tan medio, se duplica cada 3 años, 3 meses, por ahí. Se desesperó, pero sigue funcionando. Y lo bueno que era que esto es, hay una frase que decía la ley de Moore, el fin de la ley de Moore, lo mejor que le puede pasar a la industria desde el comienzo de la ley de Moore. ¿Por qué? Porque implica que hay que buscar nuevas maneras de hacer que eso siga funcionando. Entonces ahí es donde empieza a aparecer la creatividad, las ideas nuevas, toda la ingeniería para hacer que eso siga funcionando, aunque ya se haya agotado el camino estándar, por hacerlo así. Después, con eso hemos terminado de ver lo que es costo, empezamos a ver performance, que hemos visto que es importante que es entender qué es performance, ver cómo medir performance, por el ejemplo de los aviones. Y hemos visto que en lo que es computadoras, la performance se mide como tiempo. Ese tiempo tiene a su vez 12 facetas diferentes de medirlo, sigue siendo tiempo, que son latencia, que es el tiempo en el que transcurre una tarea, y productividad, que es cuántas tareas puedo hacer yo por unidad de tiempo. Hemos visto después que la performance en general, o sea, definimos performance como la inversa del tiempo de ejecución, de manera tal que decimos que una computadora, sistema, lo que sea, tiene mayor performance cuanto menor sea su tiempo de ejecución. Y definimos performance relativa, decimos que una máquina X es mejor, es tantas veces mejor que una máquina Y, como el cociente entre la performance de X y la performance de Y, que viene a ser el cociente entre el tiempo de ejecución de Y sobre el tiempo de ejecución de X. Siempre van al revés por la relación esta inversa. Y yo les dije que esta ecuación es la ecuación seguramente va a quitar la parte de PT2 y sucesivamente varios TP posteriores. Parece fácil, pero es difícil elegir cuáles son aquí y cuáles son aquí. Entonces, la performance es tiempo, la performance es la inversa del tiempo, específicamente cómo calculamos este tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución lo calculamos con esa fórmula que se llama la ley de hierro de la arquitectura de computadoras, que dice que el tiempo de ejecución es el producto de 3 factores. ¿De acuerdo qué son 3 factores? Cantidad de instrucciones. Cantidad de instrucciones, perfecto. Cantidad de instrucciones dinámicas, que son las instrucciones que se ejecutan, no las que se escriben en el código. ¿Otro? Cantidad de promedio. No. Casi. ¿Alguien? Ciclo
Ciclos promedio por instrucción. O sea, cuánto demoran en promedio las instrucciones que ejecutó antes. Eso se llama CPI. Y después el último T es la duración del tiempo de ciclo, en segundos. Entonces, con esos tres factores, nosotros calculamos el tiempo de ejecución. Y lo bueno es que tiene dos cosas importantes de esta ecuación. Por eso es muy utilizada y fundamental entenderla. Primero que son tres factores que se multiplican. O sea, el producto de tres factores. Entonces sabemos que para bajar el tiempo de ejecución, bajando cualquiera de estos, ya baja qué, porque son factores que se van multiplicando. Y lo segundo es que al dividirlo así en esos tres factores, vemos que a veces tocar algún parámetro, alguna cuestión de todo nuestro sistema de computación, influye en algunos de estos, pero no en los restantes. Entonces, yo quiero bajar el CPI. Bueno, para bajar el CPI tengo que modificar tal o tal cosa. No, yo quiero bajar la duración del tiempo del ciclo. Entonces, para bajar la duración del tiempo del ciclo tengo que modificar tal otra cosa. ¿Entiendes? Y vamos a ver algunas influencias que modifican más de un parámetro. Y a veces de manera opuesta. O sea, algunas cosas me van a bajar el CPI, pero me aumentan el tiempo de ciclo. O me bajan el tiempo de ciclo, pero me aumenta la cantidad de instrucciones. O sea, ahí habrá que ver cuánto bajan por un lado, cuánto suben por el otro, si vale la pena o no. Y terminamos la clase pasada hablando un poco más sobre el CPI, diciendo que es una métrica bastante importante, bastante utilizada. Algunos sugirieron por ahí que ya es un poco vieja, pero a pesar de que es un poco vieja, tiene hoy en día unas vueltas de tuerca que va viendo, pero se sigue utilizando CPI. Y lo que vimos es que, despejando un poco las ecuaciones, vamos a calcular el CPI como el total de ciclos que se ejecutan dividido en la cantidad total de instrucciones que se ejecutan, que eso es un promedio. ¿Cuántos ciclos en total ejecuto? Pues sobre la cantidad total de instrucciones. Y eso lo puedo escribir como la sumatoria del CPI individual de cada tipo de instrucción por la frecuencia relativa de cada tipo de instrucción. Y eso nos lleva a generar lo que se conoce como la mezcla de instrucciones de un programa. ¿Preguntas? ¿Alguna duda que haya quedado pendiente del vez pasado? Tenían razón, llegaron muchos. Llegaron varios. Tarde, llegaron varios. Bueno, si no hay preguntas, vamos. No es un quiz, no se preocupen. No es un quiz, pero es un ejemplo. Podría ser un quiz. Pero la idea es para ver si están lo suficientemente despiertos después de pensar a largo. Podría haber venido un quiz. ¿Cuáles de esas variables me dicen ustedes que miren mejor la performance? Acá, sin contestar, levantan la mano y digan la primera, la tercera, la cuarta. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que tenemos? La cantidad de ciclos para ejecutar un programa, la cantidad de instrucciones del programa, la cantidad de ciclos por segundo, el número promedio de ciclos por instrucción, el promedio de instrucciones por segundo. Fíjense que esta última ya es una mezcla. La última. Primero se va por la última. El número de instrucciones del programa. El segundo. ¿Cómo era? Lucas. ¿Alguien dice la primera? Pero Juan Pablo, ¿por cuál se fue? La tercera y la cuarta. La tercera y la cuarta, son dos. Ulises, no le comes. La soltera número 4. ¿Alguien da más? ¿Menos? ¿Otras opciones? La primera. La primera. ¿Por qué la primera? A ver. Porque si puedo ejecutar un programa en menor cantidad de ciclos, se para mí tenga mejor. ¿Qué opinan? A ver.
Yo descarté eso porque hay procesadores que son monociclos, no sé qué, un solo ciclo, es un ciclo largo. No sé, no quiere decir que porque tengan menor cantidad de ciclos tienes que hacer mejor parte. Excelente respuesta, Iván. A veces vos podés tener algunas arquitecturas, algunas cosas que tengan menos ciclos, pero a la larga capaz que los ciclos son largos. Entonces el tiempo que demora es peor. Ahora, no sé de dónde sacó que son ciclos, esas cosas, pero ya tiene una idea que está experta, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo que vemos en el primero? El primero no. ¿Por qué? Porque la cantidad de ciclos, por ejemplo, en un programa, ustedes a veces lo saben, inclusive en sistemas conmigo, esto demora 10T, esto demora 40T, ¿puede ser? ¿Sabes? Pero ¿qué estaba implícito ahí? Que el T es el mismo, el T es siempre igual, que el T no cambia. Ustedes tenían un micro que era fijo, era ese, chao. Pero acá, si queremos comparar, la duración de ese ciclo puede cambiar. O sea, a veces unos ciclos más largos hacen que el tiempo sea más grande. Entonces, a la larga, tiene que ser. Entonces, no se puede enviar de la primera. Si hacemos un análisis parecido, va a ver que tampoco se puede enviar de la segunda. Tampoco de la tercera. Tampoco de la soltera número 4 que eligió Wilson. Y ya nos queda una sola candidata. ¿Qué opinan de la última? Tampoco. ¿No? La respuesta a esta pregunta es ninguna. ¿Por qué? ¿Cuál es la métrica que realmente sirve para medir performance? Bien. ¿Cuál de esas métricas es tiempo de ejecución? Ninguna. Y hemos visto que el tiempo de ejecución es cantidad de instrucciones por ciclo promedio por la duración del ciclo. Entonces, esta no es, porque este es T. Entonces, este es un factor, esto es un factor, esto es el producto de dos factores, esto es un factor, esto es el producto de dos factores. Entonces, a todas les falta algo. ¿Sí bien? Entonces, la pregunta es medio una pregunta tramposa, por eso es que no las he tomado, no es una evaluación, sino es para hice en el palito. Pero el objetivo es no pierdan de vista la ley de hierro. Lo importante de la ecuación es cantidad de instrucciones por ciclo promedio por T. Cualquiera que les quiera vender algo que sea menos de esos tres factores, le está vendiendo, no digo fruta, pero le está dando una visión parcial. Entonces, bajo ciertas condiciones puede ser. Si no, no. Porque lo que importa es tiempo. ¿Está claro? De ahí surge una métrica que capaz de escuchar nombrar por ahí, que se llama MIPS. MIPS quiere decir millones de instrucciones por segundo. Una métrica bastante usada, inclusive hoy en día. ¿Vamos? Que a la larga es esa ecuación de ahí. La inversa de CPI por T multiplicado por un millón. O sea, quiere decir cuántas instrucciones puede ejecutar por segundo una computadora. Una métrica de productividad. Yo digo, una máquina puede ejecutar 10 instrucciones por segundo, 10 millones de instrucciones por segundo y una 20 millones de instrucciones por segundo. ¿Cuál tiene mejor performance? Debe ser el comando. Pero, o sea, uno dice, bueno, deberían ser 20 millones por segundo. Bueno, la realidad es que no, usted me debe contar, no sé. Porque lo que importa es el tiempo de ejecución. Pero se usa bastante. ¿Cuál es el problema de la ecuación? ¿Qué pasa si yo tengo computadoras con diferentes conjuntos de instrucciones? Es muy difícil comparar una máquina x86 con una máquina ARM. Es muy difícil comparar una placa de NVIDIA con otra placa, con otro conjunto de instrucciones. Porque para el mismo programa puede haber distinta cantidad de instrucciones. Una puede tener menos CPI, pero necesitar más instrucciones. Entonces se hace complejo acá, ya que no tienen la cantidad de instrucciones.
O a su vez, programas que tienen diferentes mezclas de instrucciones. Lo que importa es la cantidad dinámica. Programas diferentes tienen distintos CPI, generan distintos MIPS. Entonces, la realidad es que los MIPS no son una métrica importante, una métrica directa para comparar perfectos. Se los puede usar bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Estoy comparando esta máquina de Intel con esta otra máquina de Intel con el mismo compilador de poder. Bueno, en ese caso sí. Estoy comparando esta placa de NVIDIA con esta otra placa de NVIDIA que están hechas para lo mismo y hacen la misma cosa. Bueno, ahí sí. ¿Entiendes? Pero solamente en algunos casos particulares. Lo que está de moda hoy en día también son los flops. ¿Les suenan? Gigaflops o ya están teraflops y demás. ¿Cuál es la idea? Millones o miles de millones de operaciones de puntos flotantes. Pero es básicamente lo mismo con un CPI solamente de instrucciones de puntos flotantes. ¿Cuántos millones de operaciones de puntos flotantes puedo hacer por segundo? Lo que miden es una productividad total, pero no miden dónde se gasta el tiempo. O sea, no miden realmente cuánto están haciendo con todas esas millones de operaciones por segundo. ¿Claro? Entonces pueden hacer muchas cosas, pero si las cosas no valen la pena, están haciendo mucho trabajo al vicio, por decirlo así. Pero están haciendo mucho trabajo. ¿Entienden? Entonces no son buenas métricas de perfectos. Y acá hay otra frase también heredada, que es: los cálculos no van a mentir. Trigonométricos y matemáticos, pero siempre hay mentirosos que calculan. Siempre uno puede poner las estadísticas que son válidas, pero la visión, la interpretación que uno le da a las estadísticas son las que van marcando tendencias o cosas. ¿Preguntas hasta acá? Veamos un ejemplo. Voy a ver ese en el rápido. Ustedes tienen comprados dos compiladores para una misma computadora. La computadora es la misma. La computadora tiene una frecuencia de 1 GHz y tiene tres tipos de instrucciones: A, B y C. Las instrucciones A demoran un ciclo, las instrucciones B demoran 2 ciclos, las instrucciones C demoran 3 ciclos. Dan los tipos de instrucciones, dan la mezcla, el CPI de cada una de las instrucciones. Y dice: los compiladores se usan para producir código de un programa. El primer compilador genera 5 millones de instrucciones A, 1 millón de instrucciones B, 1 millón de clase C. El segundo genera 10 millones de instrucciones A, 1 millón de clase C, de clase B y 1 millón de clase C. ¿Entienden? ¿Cuál compilador será más rápido si uno considera los MIPS? ¿Cómo hacemos? Estoy poniendo pizarrón. ¿Qué es lo que hay que calcular? ¿Cómo calculamos MIPS? Sí. ¿Cómo calculamos? 1 sobre ciclo por inducción por tiempo. 1 sobre CPI por T. Entonces, para calcular MIPS, es 1 sobre CPI por T. ¿Tenemos T? T. Ponemos así directamente: es F sobre CPI. Tenemos F. ¿Tenemos el CPI promedio? No, pero lo podemos calcular. Entonces vamos a calcular primero CPI promedio para el compilador 1. ¿Cómo vendría a ser? ¿3? 10 millones de 3. ¿Por qué? 5 millones de la clase A, Sí. 2 de la B y 3 de la C. 10 millones. Ajá. Y después los tres tipos de instrucciones: A, B y C. Pero ¿cómo calcular el CPI? El CPI es el total de ciclos sobre Claro, vamos a cantidad de computar 5 millones de veces, vamos a poner así, el CPI de las instrucciones tipo A, que es 1.
más 1.000.000 de veces el CPI de las instrucciones tipo B, que es 2, más 1.000.000 de veces el CPI de las instrucciones tipo C, que es 3, dividido en la cantidad total de instrucciones, que son 5 millones de tipo A, más 1.000.000 de tipo B, más 1.000.000 de tipo C. ¿Se entiende? Todo lo que he explicado de poner es el CPI de cada instrucción multiplicado por la frecuencia relativa, acá lo multiplico por la cantidad, pero después hago dividido en el total. O sea, la cantidad total de ciclos dividido en la cantidad total de instrucciones. Acá está tomando como que los ciclos de las instrucciones son iguales. O sea, tiene una cantidad. No, ahí dice el enunciado. O sea, las instrucciones tipo A demoran un ciclo, las instrucciones tipo B demoran 2 ciclos, y las instrucciones tipo C demoran 3 ciclos. Es parte del enunciado. ¿Y esto cuánto da? A la larga 5 más 2 más 3 son 10. Por 10 a la 6. Dividido 7 por 10 a la 6. O sea, 1,41. ¿Se entendió? Bueno, y también como el CPI para la máquina 2. Dividido en 2. 10. Ya voy a saltar todos los días a las 6. 10 por cuánto? Por 1. Porque el CPI es más 1 por 2 más 1 por 3. Dividido 10 más 1 más 2. No, más 1. ¿Se entiende? Es lo mismo que acá, 5 por 1, acá es 10 por 1. 1 por 2, acá es igual a 1 por 2. 1 por 3, acá es igual a 1 por 3. Y abajo era 5 más 1 más 1, acá es 10 más 1 más 1. Entonces, ¿esto cuánto me da? 10, 15, dividido 12. ¿Y esto cuánto es? 1,25. Lo hago más tarde. ¿Me siguen? ¿Está bien? Ahí la ecuación es lo que ¿por qué no multiplica por 10? O sea, estamos multiplicando por 10 a 6. Sí, está bien, es como yo lo podía hacer. Tienes razón, no. A la larga, no olvido eso, porque a la larga, eso es porque llega a 6 porque tiene millones. ¿Me entiendes? Pero sí, tienes razón. Pero estoy simplificando. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto acá? Calcula CPI de 1, calcula CPI para los 2. ¿Cuál es la menor? CPI para los 2. Si hago el cálculo de los MIPS, porque la frecuencia es la misma, porque la computadora es la misma. Entonces, cuando haga el cálculo de los MIPS, ¿cuál va a dar más grande? La segunda. O sea, ¿cuál tiene mejor MIPS? El compilador 2. ¿Quieren hacerlo para cuánto da? A la larga, como es 1 GHz, se va a simplificar y va a ser seguramente la inversa de esto. Uno va a ser 7 sobre 10 por algo va a terminar dando 70 y esto va a terminar dando 80. Más o menos. 7 y 8, 7 millones y 8 millones. ¿Me siguen? Entonces, está claro que este da, o sea, para los MIPS es mejor máquina 2. Pero si calculamos el tiempo de ejecución, ¿cómo es el cálculo del tiempo de ejecución? El tiempo de ejecución de 1 es la cantidad de instrucciones de 1, o sea, el tiempo de ejecución es carga de cantidad de instrucciones por CPI por T. Entonces, T1 va a ser cantidad de instrucciones. ¿Cuánto es la cantidad de instrucciones? 7. 7 millones.
CPI es 1,41 y la frecuencia es acá, para eso la cancelar. Es la misma para los dos. El tiempo de dos va a ser 10 millones, no, 12 millones por 1,25. Por T. A la larga este 7 por 1, este me va a dar 10 y este me va a dar 15. Yo no el T. Y me pongo yo el T. Entonces, ¿cuál tiene el menor tiempo de ejecución? Lo primero. Entonces, realmente, ¿cuál es mejor? La primera. Pero la segunda me da un CPI menor. ¿Por qué? Porque simplemente al tener más instrucciones, hace que esto sea más chico, esto sea más grande, digamos, en realidad, y el cociente sea más chico. ¿Se entiende? Una cuestión aritmética. Pero lo que me importa a mí es el tiempo de ejecución. Y el tiempo de ejecución, ustedes se fijan, esto va a tener, porque a su vez este va a ser menor CPI porque tengo más instrucciones de las que menos demora. ¿Está claro? En cambio, este en general tiene menos instrucciones y la ejecuta más rápido. Entonces, el tiempo de ejecución total es menor. ¿Se entendió el ejemplo? Por eso se dice que los MIPS son una falacia. Entonces, bajo ciertas consideraciones son útiles, son importantes, pero no lo pueden tomar como siempre es una buena métrica para comparar. ¿Se entendió? Entonces, la pregunta siguiente es, ¿cuál es una buena métrica? O sea, el tiempo de ejecución, bueno, sí, pero de ahí hay más que hacemos. Y hay otra frase importantísima, no solamente en esta materia, sino en toda su vida de ingeniería, porque cuando ser ingenieros es, si no se puede medir, no se puede mejorar. Todo lo que se quiera mejorar hay que empezar midiendo, ¿no? ¿Y cuál es el tema? Que acá yo les di un ejemplo. Para obtener la mezcla de instrucciones, que se pide cada instrucción, que se puede hacer para calcular realmente el tiempo de ejecución, para todos los programas que existen, para todas las computadoras que existen, no se puede. Entonces hay otra manera de hacerlo. Y además, ojo, los programas y las computadoras todos van cambiando. Entonces, realmente hacer este análisis fino que hemos hecho queda para que lo haga poca gente, pocas veces, no es una cuestión normal que se hace. Entonces, ¿qué es lo que surge? Conjuntos estándares de programas que se utiliza directamente para comparar sistemas diferentes, cambios en el mismo sistema. Y la idea es que sus conjuntos de programas sean representativos de programas similares. O sea, decir, bueno, tengo todos estos programas de diseño, bueno, elijo uno para comparar como programa de diseño. Y de ahí se van armando benchmarks. Son conjuntos de programas utilizados para comparar. Los benchmarks son muy importantes como ingeniero. ¿Por qué? Porque a su vez definen qué es lo que estamos por hacer. Un buen benchmark me ayuda a mejorar la tecnología. Porque mide bien una herramienta para medir, digamos, que si tu herramienta para medir mide mal, el resultado que obtenga y la conclusión que saque van a estar mal. ¿Está claro? Y si tu herramienta para medir es buena, significa que va a mejorar las cosas como corresponde. ¿Qué tipo de benchmark hay? Un montón. Hay simplemente benchmarks sintéticos, que son los primeros juegos difíciles, como algoritmos, porque el Go, el ajedrez, el algoritmo de estrella. ¿Saben lo que es el algoritmo de estrella? Ya lo saben un poco. Es un algoritmo para encontrar la ruta más corta. Un algoritmo de búsqueda en grafos. Eso ya les suena un poco más. Bueno. Benchmarks sintéticos simplemente son paquetitos, ya programitas hechos específicamente para probar una cosa. Uno popular se llama Drystone, que es el utilizado por las computadoras del top 500. ¿Se acuerdan de las computadoras del top 500, supercomputadoras más rápidas del mundo? Bueno,
lo que hacen es ejecutar con un programa y vienen ejecutando el mismo programa de hace, no sé, 30 años. Solamente se usa para eso. Y ojo, de acá también está el truco de que estas computadoras, que son supercomputadoras más rápidas del mundo, están bastante tuneadas para poder hacer eso, ¿no? Porque sirve que las miden. Hay, bueno, kernels son pedacitos críticos de programas reales, hay programas reales como GCC. ¿Saben lo que es GCC? ¿No les suena qué es GCC? ¿Qué es Se GCC? usaban para compilar. Se usa, es un compilador de C. Un compilador se usa un montón. ¿Saben lo que es zip? Para comprimir archivos, un programa de compresión de archivos. Son todos algoritmos que, por supuesto, ustedes conocerán otra variante, pero la idea es más o menos lo mismo. Se usa mucho, ya como mezcla de programas reales, una suite que se llama SPEC, que es una suite muy utilizada a nivel importante, está mantenida por una industria, por un conjunto de empresas. Es algo que es paga, es cara, no cualquiera la compra, pero Intel, AMD, todo eso sacan sus métricas verdaderas en base a el consorcio de SPEC. Se usan videojuegos a veces para comparar métricas. ¿Por qué? Porque son muy buenos para comparar gráficos. ¿Quiénes son los gamers acá? ¿De hecho esta pregunta? No me acuerdo. ¿Quiénes son gamers? Había una época que ya hace varios años, pero había un sitio web que se hizo popular que se llamaba Can It Run Crisis. ¿Lo conocen o no? ¿Alguno les suena? Era un sitio web que era cuando salían placas nuevas de video, cosas así por el estilo. La pregunta era, ¿puede correr el Crysis? El Crysis era un juego, no mucho mejor que el Valorant, hoy en día, digamos, pero que tenía una exigencia gráfica tremenda para la época. Entonces nadie lo puede jugar, porque nadie puede comprarse una placa de video que ejecute el Crysis. Entonces se hizo el mito de, si puede correr el Crysis, ya es un nivel de plata. Pero de todas maneras se sigue utilizando hoy día, digamos, no sé. No será el Crysis, pero hoy en día también se usa el Doom. ¿Doom lo conocen? Pero ya el chiste con el Doom es al revés, ¿eh? ¿Dónde puedo ejecutar el Doom? Entonces ya están corriendo el Doom en una licuadora o cosas por el estilo para ver si lo pueden hacer. Pero a la larga un benchmark utilizando un juego, ¿no? Es el mismo concepto. Hay benchmarks para sistemas embebidos. El más popular es el CoreMark, de otro conjunto de empresas que se llama EMBC. Hay otros para Machine Learning, MLPerf, bastante popular. Y para todo lo que es IA, ahora está surgiendo un montón de benchmarks, todos recientes, para ver cuán inteligentes son todas las inteligencias artificiales de hoy en día. Y en general hay varios, no sé si escucharon hablar de MMLU. MMLU es un benchmark que han hecho hace 4 años, diciendo, con esto vamos a medir cuán inteligentes son las inteligencias artificiales, para ver si llegamos a lo que es la inteligencia artificial, ¿cómo se llama? Singularidad. Sí, por ahí va la singularidad de inteligencia artificial general, algo así. Sí, ya son las máquinas son inteligentes, y en Skynet, Terminator, y todo lo demás que ya conocemos. Entonces han hecho benchmark. ¿Y qué es lo que pasó? Han hecho la primera prueba y las máquinas daban no, 30%, 35%, está lejos todavía. ¿Qué creen que pasó? ¿Cuándo? Pero el tema es, a los 3 meses salió una nueva versión de una de la inteligencia artificial, que ya llegaba a 50. Yo antes era mejor todo el día. 2 meses después, la otra empresa sacó la nueva versión, que ya llegaba a 70. 2 meses después sacó la otra empresa otra versión que llegaba a 80. 2 meses después sacó la primera empresa la nueva versión de su inteligencia artificial que ya llegaba a 85. Y así sucesivamente, para que en 2 años ya todas superan el 96%, una cosa así, todas pueden hacer el máximo nivel. ¿Qué significa eso? Las entrenan para eso. Las entrenan para eso. ¿Qué significa eso? Que el benchmark no es bueno. ¿Se entiende?
sea, la herramienta que nosotros he dicho, hagamos una herramienta para medir, la herramienta no era buena, ¿no? Porque las han ido tuneando y rápidamente para superar el test. Entonces son muy buenas superando el test, ¿no? Ahora, ¿tienen la inteligencia? No sé. Entonces, ¿cómo hacemos para medir? No, nadie sabe todavía. Están desarrollando nuevos benchmarks, ¿no? Pero el punto es, fíjense cómo este es un ejemplo de que hacer un buen benchmark es importante. Entonces, ustedes que deben estar usando GPT, James, alguna, todos los días, me imagino, ¿no? No me vengan a decir, no usan, recomendaciones, úsenla. Pues son muy buenas. Pero si se preguntan cuál es mejor, va cambiando. No hay manera real hoy en día de medir cuál es mejor, ¿no? Algunas van a ser mejores para algunas cosas, otras van a ser mejores para otras tareas. Depende de qué ustedes le den, qué tarea le den, pero es muy importante cómo medir. Entonces, con todo este pantallazo, ¿cuál es mejor? Depende. ¿Cómo? Depende. Depende de qué. ¿Qué quiero comparar? ¿Qué quiero saber qué es mejor? Exactamente. El mejor benchmark va a ser realmente para qué quieren utilizar ustedes. Si ustedes están por comprar una computadora, lo primero que tienen que preguntar es ¿para qué la van a usar? No, yo voy a usar para programar, para jugar al Valorant, para hacer esto, listo. Entonces, hagan una máquina que sea buena para eso. Y cuando se compran, van a ser felices porque van a muy bien haciendo lo que ustedes quieren que haga. Pero resulta que después el día de mañana van a querer instalar AutoCAD. Y bueno, capaz que no lo van a poder AutoCAD. O al revés. Piénsenlo de entrada y digan, bueno, necesito entrar a AutoCAD o cierto programa de simulación. Bueno, busquen uno que sea bueno para eso. ¿Está claro? Entonces depende del uso que uno le quiera dar, el benchmark que debe usar. ¿Cómo será un buen benchmark? Acá tienen una tabla que me compara algunos de los que les mostré recién. Brightstone, el de las supercomputadoras, SPEC, el más utilizado hoy en día, CoreMark para sistemas embebidos, uno para inteligencia artificial. Y fíjense que hay distintos parámetros. Y fíjense que no hay ninguno que cumpla con todas las características, ¿no? Algunos son, vamos a esto, por ejemplo, algunos son gratis, otros no. ¿No? Yo le he dicho que este era el bueno, es pago. Algunos se pueden portar, son fáciles de portar, otros no. Portar, o sea, para que pueda correr en distintas máquinas. Bueno, algunos son hechos por industria, otros por la academia. Hay un montón de cosas diferentes. Entonces, ¿cómo debería ser un buen benchmark? Un buen benchmark idealmente debe ser gratis. Debería ser simple de ejecutar. Ustedes deberían poder descargar un programa de internet y correr, sea la máquina que sea. Si ustedes tienen que instalar para compilar, para hacer, ya no lo van a hacer. ¿Está claro? Debería ser en general un conjunto. ¿Por qué? Porque al ser más variado, va a ser más amplio el espectro, significa que va a ser más surtido y poder abarcar mejores cosas. Y que por supuesto que sean programas reales, son programas que nadie usa, es decir, ¿no? En general deberían dar un único valor. ¿Por qué? Porque nos gusta tener un único valor que sea un resumen para poder comparar. Entonces, este me da 17, este me da 14. Más mejor, me quedo con el 17. ¿Entiendes? Pero idealmente estaría bueno que tengan una dimensión estándar, mails, bueno, están en estos rangos, porque somos ingenieros. Que sea reproducible. ¿Qué significa que sea reproducible? Que listen todos los pasos que hay que hacer para que dé lo mismo. Entonces, si yo me compro exactamente la misma computadora, me tiene que dar exactamente el mismo valor. ¿Entiendes? Con el mismo sistema operativo, con los mismos drivers, con todo igual, tiene que dar lo mismo. Si no, es mentira. Y debería ser actualizado. O sea, que debería ser, que se actualice cada cierto tiempo, frecuentemente, y que haya alguien por detrás que diga, bueno, está bueno. ¿Preguntas? ¿O ven? Bueno,
esto, el alguien, sería bueno que sea mitad industria y mitad academia. Un ejemplo más de performance. Gradient de tiempo, un escalón. Perdón, saco luz. Acá tenemos, esto es otro ejemplo de cómo medir performance y cuán bueno es, cuán importante es medir performance. Yendo allá a este ejemplo específico, tenemos diferentes versiones de un algoritmo de multiplicación de matrices. Más o menos tienen una idea de qué es un algoritmo de multiplicación de matrices. ¿Se acuerdan? Algunos se animan a decir cómo es un algoritmo de multiplicación de matrices en algún lenguaje. Sí, sí. ¿Cuántos lazos tiene? Dos lazos anedados. Depende de la matriz. La matriz de 4096 y 4096. O sea, dos matrices de No, 4096. creo que era dos porque se necesita alineada, una para las filas y otra para las columnas. Bueno, le demos el punto igual que bien y van a ver. No son dos, son tres. Normalmente llevan tres, la I, J y K. Uno para iterar por todas las filas, uno para iterar por todas las columnas y uno para iterar porque necesita uno más para ir moviendo todos los elementos porque la multiplicación se hace elemento a elemento, entonces no hay que perder ni el puntero de la fila ni el puntero de la columna, entonces necesita un puntero más. Pero son tres fors anidados. Así, a grandes rasgos. ¿No? Entonces, varias versiones ahí, la primera hecha en Python, todos conocen Python. La segunda hecha en Java, todos conocen Java, no importa si saben programar, saben lo que es Java. La tercera es C, todos conocen C. Bien. Y después ya la cuarta es C con paralelizando algunos lazos. La 5 es paralelizando mejor algunos lazos. La sexta es le agregan vectorización, no importa qué es eso. La séptima le agregan otras cosas raras que ya no saben qué. ¿No? ¿Qué es lo que me sirve acá? Y qué es lo que vamos viendo para las distintas versiones. El tiempo de ejecución en segundos. Primero, la primera arranca con 25.500 segundos. ¿Cuántos son 25.500 segundos? Cálculo rápido. Pero son horas. Así. Porque dividido en 3.600 para 8 horas. Más o menos. Y va bajando, tic, tic, tic. Acá ya tenemos más o menos una hora. Y acá tenemos un segundo y acá tenemos medio segundo. ¿No? Se ve clarísimo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Los gigaflops. Más o menos otra métrica que he dicho que no es buena, pero comparé. Fíjense que va creciendo más o menos de manera inversa. Esta es la aceleración absoluta. Si tomamos esto como referencia, todas las performances relativas con respecto a esta es 11 veces más rápida, esta es 47 veces más rápida y esta es 62.000 veces más rápida que aquella, que la primera. ¿Se entiende la tabla acá? Y esta es la performance relativa, o sea, cuánto mejora cada escalón con respecto al siguiente. Entonces, esto mejora 10 veces, que son el mismo 11 que acá. Este mejora 4.4 con respecto a este. O sea que estos dos me dan más o menos esto. ¿Me siguen? Para seguir comprendiendo un poco la tabla, la versión 1 es la más fácil de escribir. Como les digo, normalmente son tres lazos, uno que itera por fila, uno que itera por columna, uno que itera por elemento a elemento hasta que no se pase ni I ni J, más una instrucción más para que es la que realmente hace el cálculo del producto. Van a ser dos o tres instrucciones, ponerle ahí, pero con 5 o 6 instrucciones la arma. Es más, si ustedes buscan un código Python para multiplicar matrices, 5 instrucciones. 6 por ahí. La versión 3, la de C, ya es más difícil de programar. Porque mover puntero en C, ¿se acuerdan? Ya tiene su complejidad. No es para cualquiera. Pero fíjense que esta es solamente software también y es 50 veces más rápido. Lo único que han hecho es cambiar el lenguaje de programación. Porque C es compilado, Python no. ¿Eso lo saben o no? La versión 4 y la 6 aplican paralelismo, cosas que vamos a ver en esos temas. La versión 5 explota el principio de localidad, cosas que vamos a ver en estos temas. Y la versión 7 aplica algunos conceptos que veremos en temas 4 y 8.
Entonces, ¿cuál es la idea de crear dispositivos? Es ver que lo que vamos a ver en la materia impacta acá. Entonces, ustedes podrían, de algún modo, escribir un código que lo van a escribir, funciona, va a demorar esto, pero si aplican cosas a la materia, van a poder mejorar algunos de estos parámetros para obtener alguna de estas aceleraciones, según cuánto esfuerzo le quieran poner y cuánto vale la pena. ¿Qué más? Fíjense, con todas las mejoras, la última versión es 60.000 veces más rápida. Bueno, 60.000 veces, pasan de 8 horas aproximadamente a medio segundo. Y el programa es el mismo. O bueno, casi el mismo. O sea, la tarea que realizan es la misma. Y la computadora es la misma. El hardware es el mismo. Lo único que han cambiado es la forma de escribir el programa. ¿Se acuerdan lo que les decía de cómo hacer un programa y cómo pueden ir mejorando? A lo mejor 60.000 veces viendo distintas capas, distintas cosas. Ustedes pueden elegir cuál hacer y cuál no. A su vez, si esto lo cambiaran, lo ejecutaran en la placa de video, en un CPU, se podría hacer que sea 360.000 veces menor. Cuando cambiamos el hardware, podemos mejorar mucho más todavía. La pregunta que yo les voy a hacer ahora es, ¿cuál de todas las versiones es mejor? ¿Cuál creen ustedes que es mejor? Y la idea es que si pisan el palito me van a decir, bueno, la última. Vamos a jugar y va a pisar el palito. ¿Por qué no se juega? ¿Cuál creen ustedes que es la mejor? ¿Cuál es la mejor versión? A ver, Facundo. El tema es que estoy sacrificando para llegar a eso. Bueno, vale. O sea, la respuesta que no quiso decir Facundo, que le pregunté específicamente para que me diga, depende. ¿Vamos? El tema es, claro, ¿cuál es mejor? Es muy difícil decir cuál es mejor. Porque, ¿qué es lo que estoy midiendo? Quiero medir tiempo de ejecución del programa, y bueno, sin duda voy a Google. Porque es la que menor tiempo de ejecución me da. Es la que mayor performance me da. No hay duda. De eso no hay duda. Pero ahora es, yo quería capaz de hacer una cuestión rápida para multiplicar las matrices. Acá, ¿cuánto tiempo me demora escribir este código? Sí, no sé, por cada semana. ¿Cuánto me demora en escribir este código? Se lo pido a ChatGPT y dice, bueno, 4 segundos. ChatGPT hace un código con una matriz en Python. Por verlo, no ustedes no hay cuánto demora. Nada. Entonces, ¿cuánto esfuerzo fue acá? Nada. ¿No? ¿Cuánto esfuerzo fue acá? Un montón. Y tienen que aprobar esta materia, entender esta materia y aplicar los conocimientos. ¿No? Pero quizás valga la pena. Entonces, una versión minimiza el tiempo de desarrollo, minimiza ciertas cosas. No, yo quiero hacer algo fácil, rápido, que me lleve poco tiempo. Pero la reference no me interesa. Sé que es mal, pero no me interesa. Porque busco minimizar otros tiempos, que no solamente son tiempos de ejecución. ¿Se entiende? Entonces, lo que sí hay acá es una visión de cuando midan, hay que ver qué es lo que es importante medir. Yo voy a poner el énfasis toda la materia en tiempo de ejecución, pero no es el único tiempo. El tiempo de desarrollo también influye. Y la otra es, acá ustedes van a ver cosas porque no solamente le importa en la carrera, van a ver temas que no ven en otras carreras, de verdad. Van a ver algunas de estas cosas y van a poder entender y hacer esto. Que a veces les puede servir, y otras veces no. Entonces, todo para desarrollar páginas web, landing page, para hacer esas cosas, no le importa nada de esto, o casi nada de esto. Pero quizá vayan a otra cosa y decir, pero necesito que yo pueda hacer una versión que sea 10 veces más rápida, con más tiempo, así. Bueno, a ver, tratar, funciona mejor. Qué bien, fulanito. Capaz de lograr un ascenso, el plus, el bono fin de año, algunas cosas.
Entonces, hay una oportunidad. ¿Preguntas? Vamos a ver. Nos queda ver una cosita. Bueno, pero ahora o después de este tema. Se quedan 3 diapositivas. No empezó tarde. Vamos. Claro, sí, si llegan tarde, el recreo lo hacemos tarde. Vamos con 3 diapositivas de la segunda P, ¿no? Después tenemos que una P más. Ley de Amdahl. La ley de Amdahl es algo que es también una ley, creo que sí, una ley. Que lo que busca es, en general, todas las mejoras que uno quiere hacer de performance están limitadas. Siempre tienen algún tipo de limitación. ¿Por qué? Porque lo que hizo Amdahl es el apellido de un tipo que hizo una observación, igual que con Moore, que además son de la época, que dijo que si yo hago una mejora sobre una cierta porción, o sea, yo no puedo mejorar en general todo lo que es una tarea. Yo me voy a enfocar en mejorar un aspecto de esa tarea. Entonces yo voy a hacer un aspecto de esa tarea, y yo voy a aplicar una cierta mejora, pero la mejora que yo aplique no va a ser la mejora que yo voy a obtener. ¿Por qué? Porque la limitación va a estar dada por la parte que no mejoro. Siempre va a haber una parte que no mejoro, eso me va a hacer una especie de cuello de botella, un factor muy limitante de lo que yo, de mi mejora total del sistema. Vamos a ver un poco más de ejemplo para entender esto. Entonces, es una falacia tratar de mejorar algo y pretender que esa mejora sea, aplique general. O sea, ustedes dicen, yo tengo mi computadora, y quiero que ande más rápido. Entonces le voy a duplicar la memoria RAM. O voy a cambiar el procesador por uno que sea doble rápido. Entonces yo cuando cambio el procesador y pongo el doble rápido, todos los programas que yo use van a andar el doble rápido. Porque yo estoy cambiando el procesador y va a andar el doble rápido. ¿Es verdad eso? No. O sea, ¿va a mejorar? Probablemente. ¿Va a ser el doble? No. ¿Entiendes? Esa es la observación de Amdahl. ¿Entendió? Y lo que él plantea es una ecuación en la que dice que el tiempo mejorado es la suma del tiempo en el cual yo no le hago nada, o sea, lo que yo dejo intacto sin tocar, más el tiempo en el que yo toco, dividido en el factor de mejora. Una ecuación sencilla, 2 términos que se suman. Entonces, normalmente sería el tiempo no afectado más el tiempo afectado, pero el tiempo afectado sí lo divido en un factor de mejora, pero solamente a una parte de la ecuación. Y eso me va a dar el nuevo tiempo. Perfecto. ¿Por qué no suman el tiempo que no estamos afectando? Porque es un tiempo que a la larga es parte de la tarea. ¿Pero lo estoy mejorando o no? No, a ese no. Por eso es que este es el que te genera la limitación de la pérdida. Vamos a ver, después del siguiente hay un dibujito. Ustedes tienen una tarea. ¿Estamos? Para hacer esa tarea demora un tiempo de ejecución. Le llamamos T1. Que le podemos haber llamado cualquier otro nombre, ¿no? Pero le pongamos T1. Ustedes calculan con I por CP por T y por todo esto, le demora tanto tiempo. Ahora, yo en realidad a esa tarea le voy a mejorar una parte de la tarea, porque yo quiero mejorar, un factor, que va a ser un factor F. Entonces significa que yo esa tarea la parto en 2 partes. La divido en 2 partes. Una parte que no mejora, que es esta, y una parte que sí mejora, que es esta. ¿Entienden? Porque yo no mejoro toda la tarea. Después vamos a ver por qué puede pasar eso acá. Y a esta parte que sí voy a mejorar, le aplico una mejora en un factor P. Entonces voy a tener que esto demora un tiempo más chico. Antes demoraba esto, ahora demora esto. ¿Cuánto va a ser mi tiempo nuevo? Este factor, este tiempo total, que va a ser lo mismo que tenía antes, más lo nuevo mejorado. Pero ¿cuánto es la aceleración global? ¿Va a ser la mejora de performance? Va a ser o sea, la performance de esta sobre el performance de aquel. Es el tiempo 1 sobre T de P. Y a la larga,
no va a ser lo mismo que este factor P. ¿Entiendes? Porque el factor P es lo que mejoró esto solamente. Eso me dice que el tiempo total se lo puede escribir así, y la aceleración, según Amdahl, o sea, la aceleración es la mejora relativa de performance, se lo puede escribir con esa fórmula que está ahí. La que es a la larga de 1 sobre lo que no mejoro más lo que sí mejoro dividido en el factor de mejora. Esta, lamentablemente, la van a ver que lo usamos un montón. ¿Por qué digo lamentablemente? No por ustedes, sino por Amdahl. O sea, la observación de Amdahl es ley. O sea, pasa siempre. ¿No? Porque ustedes dicen, bueno, voy a cambiarle la rueda del auto para que ande más rápido y consuma menos nafta. Lo van a hacer, pero no tanto como ustedes querrían, porque el sistema es más complejo. ¿Entiendes? Entonces, siempre va a haber una parte que no están tocando. Y esa parte que no están tocando limita la mejora de performance general. Corolario, que es una gran idea. Lo importante es mejorar el caso más común. O sea, acá quizás hubiera sido más importante aplicar otro factor de mejora en esta parte que en esta parte. Aplicar una mejora sobre esta parte no va a mejorar mucho. Quizás hubiera sido mejor aplicarla sobre esta parte. Hubiera sido más importante. Aunque no mejore tanto, quizás como es mucho, hubiera obtenido una mejora general mayor. ¿Se entiende? Vamos con 2 ejemplos. Y esta sí prometo que es la última. De ahora, antes del recreo. Supongamos que tengo una computadora que tiene instrucción del punto flotante. O, si quieren, una placa de video o algo así. Sobre esa computadora puedo mejorar las instrucciones del punto flotante para que se ejecuten 5 veces más rápido. O sea, cada un pedacito de hardware, luego que ese pedacito sea 5 veces más rápido. Es un montón. Si antes me demoraba 5 segundos, me demora 1 segundo. Ahora, el tiempo de ejecución de un programa antes de la mejora es de 10 segundos. La mitad del tiempo se pasaba a ejecutar la instrucción en el punto flotante. Entonces, ¿cuánto va a ser el nuevo tiempo de ejecución? ¿Y cuánto es la aceleración? Mientras ustedes piensan, yo voy borrando el micrófono. Prácticamente 6. Ojo, depende si la respuesta es buena, puede servir, no, sí, yo lo he dicho sería. Bueno, yo sé sobre otro tipo de discusión. 6. Ivana dice 6. ¿Alguien da más? ¿O alguien da menos? ¿Por qué 6, Ivana? Y porque habla de se mejora 5 veces, o sea, es más rápido, 5 veces más rápido. Y dice que la mitad del tiempo se pasa ejecutando esas instrucciones, son 5 segundos lo que se lleva en esa parte. Si es una mejora de 5 veces, tomo con lo que hay en un segundo lo que se demora, más los 5 que ya se demoraba. Lo que dice Ivana, es que el tiempo mejorado, vamos a llamar así, es la parte, o sea, es un tiempo no afectado, no mejorado, llamamos así, más el tiempo mejorado sobre la mejora. Entonces esto lo podemos poner. El tiempo mejorado es, dice ahí el enunciado que demoraba 10 segundos en la ejecución total y la mitad del tiempo estaba ejecutando instrucciones constantes. Así que esto es la mitad del tiempo. O sea, vamos a poner 0,5 por 10 segundos. Más la otra mitad, que es la que sí mejoro,
Y esto lo mejoro 5 veces que el factor de mejora. Entonces a la larga esto me da 5 más 1, 6. La respuesta de Ivana fue correcta. Yo le dije. ¿Se entendió todos? Ahora, quizá uno hubiera dicho, bueno, si el tiempo era 10 segundos y yo mejoro 5 veces, quizá debería haber sido 2 segundos. No, ahí está la falacia. Uno a veces dice, lo hace cálculo rápido, cree que va a mejorar cree que lo va a llevar a 2 segundos. No, lo lleva a 6. La pregunta siguiente es, bueno, no, perdón, ¿cuánto es la aceleración? La aceleración, ustedes ahora la pueden calcular como la performance original, o sea, la performance mejorada sobre la performance original, que es el tiempo original sobre el tiempo mejorado, que viene a ser 10 segundos sobre 6 segundos. Esto me da 1,66. También lo pueden hacer con la ley de Amdahl, que la aceleración es 1 sobre 1 menos f más f sobre s, f sobre p. Y esto que viene a ser, ¿cuánto es f? El factor de mejora es 0,5. Entonces esto me queda 1 menos 0,5 más 0,5 sobre 5. Y esto me da 1 sobre, esto me da 0,5 más 0,1, 1 sobre 0,6, 1,66. Como ven, las dos manifestaciones ya tienen este valor, pueden calcular así nomás la aceleración, pero da igual. O sea, la ley de Amdahl funciona. Y ahora, otra pregunta. ¿Cuánto debería ser la mejora en las instrucciones del punto flotante para lograr que el tiempo de ejecución total del programa sea de 5 segundos? Puede ser sintótico. Debería ser infinita la mejora. O sea, al ser infinita la mejora, o sea, si yo quiero un tiempo de 5 segundos, yo quiero que esto sea 0. Y para hacer esto 0, tengo que hacer una mejora infinita. O sea, no se puede. Entonces, yo a veces, en el práctico, todos que van a hacer ahora, la evaluación del práctico, algún programa, pues, che, y si yo ahora quiero mejorar, ¿cuánto debería mejorar tal cosa para obtener una performance? Y capaz no se puede. Porque Amdahl nos va a decir, fíjate dónde estás mejorando y dónde está tu limitación. Y lo interesante de Amdahl es que no es solamente para performance, para tiempo. Supongamos que el área de un chip se divide un 56% en bloques lógicos y el resto en bloques de entrada-salida, porque tengo chiplets. ¿Recuerdan los chiplets? Mediante una mejora del proceso de fabricación, reduzco a la mitad el área de los bloques lógicos. O sea, a los bloques lógicos los quiero pasar a un proceso nuevo, me reduce el área a la mitad. Pero los bloques de IO no los toco. Entonces, ¿cuánto va a ser el área del nuevo chip? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar mejorando una parte del proceso, en F, 56%, y van a tener un 44% que no tocan. Entonces, ¿la mejora del área va a ser a la mitad? No. ¿No? Hagan el cálculo, porque que lo hagamos rápido, o hagan el cálculo en el recreo, tarea para el recreo. Pero a la larga, el factor de mejora es la mitad, el factor de mejora es 2. El porcentaje de mejora es 56%. Entonces, el área lo pueden calcular tranquilamente con la ecuación esta.
1 menos F, va a ser 44 más 56 dividido 2, 28. 44 más 28, 72. O sea, el área nueva va a ser un 72% del original. ¿Se entienden? ¿Seguros? Entonces, Andal lamentablemente está siempre presente. Y con eso sí, ahora hagamos un continuemos un ratito más. Para comenzar, no creo que terminemos, pero por lo menos comenzar con la tercera P. Hemos visto un montón de price, los costos de fabricación de los circuitos integrados. Hemos visto performance, que es para ver para qué nos sirven todos los circuitos integrados, procesadores y demás. Y ahora vamos a ver un poco de la última P, power, que es consumo de energía en realidad. No es una P, pero se entiende. Bueno, ustedes que son expertos en electrónica, física y demás, recuerdan, supongo, el material y toda esta historia que en energía hacemos cada transición lógica de 0 a 1 o viceversa, disipa energía. Hay una ecuación de disipación de energía que tiene que ver con la capacitancia de carga, o sea, el modelo del transistor CMOS tiene una capacitancia de carga. Entonces, ahí es donde se almacena la carga y depende de la energía disipada, depende de la carga almacenada y de la tensión, pero del cuadrado de la tensión de la alimentación. ¿Se acuerdan de eso? No ven el caso igual. Lo importante es que, o sea, viene al caso porque lo que lo vamos a ver nosotros es que la ecuación de energía, o sea, el consumo de energía está dada por esa P. Ahí se le ponemos P, que viene dada por otra ecuación que es un producto de un montón de factores. Como verán, las ecuaciones en el escritorio de computador son entre todo sencillas, que son multiplicaciones y divisiones, con alguna que otra suma en medio. No hay mucho ecuación difícil, pero sí hay muchos factores. ¿Qué es lo que tenemos acá? Depende de, el consumo de energía depende de la cantidad de transistores. Cuanto más transistores tenemos, más consumo de energía van a generar. A es un factor de actividad, es una probabilidad promedio de que realmente, como esto disipa energía cuando hay una transición, se estima que, bueno, cuántas veces realmente va a estar la probabilidad de que transicione o no. Esto es un valor entre 0 y 1. Después depende de la capacitancia de carga, promedio, por supuesto, porque se hace un promedio de todos los transistores. Depende de la tensión de alimentación, y va al cuadrado. Y depende de F, que es la frecuencia del reloj, que es la pauta de cada cuánto puede o no transicionar. Esta ecuación es la ecuación de consumo dinámico de energía, porque depende de la frecuencia, depende si los transistores transicionan o no. Y después, bueno, está el consumo estático, que está dado por la ley de Ohm, que es tensión resistencia de corriente. Eso en general es más fácil de calcular, más sencilla, además no hay mucho que, no hay vuelta que darle. O sea, si queremos mucha corriente, con mucha tensión, bajar la resistencia, ya no hay mucha vuelta con esto. Sobre esto, lo que nos vamos a concentrar nosotros, nuestro factor más importante. ¿Preguntas? Lo bueno de la ecuación es que de vuelta es parecida a la ecuación de tiempo de ejecución. Son todos factores que se multiplican. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que el consumo de energía sea alto o bajo. Bajo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Reducir el consumo de energía. ¿Cómo podemos hacer para reducir el consumo de energía? En la ecuación todos son productos. Bueno, reduzcamos algunos de los productos, o todos.
Pero resulta que, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, disminuir F en general no es una buena medida. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué disminuir F no es algo bueno? Y porque por un lado, en general, nosotros que queremos o la frecuencia es inversamente proporcional al tiempo de ejecución. Entonces nosotros queremos que el tiempo de ejecución, el ciclo T, sea bajo. Queremos que la frecuencia sea alta. ¿Entienden? La frecuencia alta nos va a hacer aumentar la consumo de energía. Pero, o sea, bajar la frecuencia nos aumenta el tiempo de ejecución. Ya no queremos bajar la performance. Entonces ya hay un compromiso de movida entre performance y consumo de energía. Entonces no necesariamente queremos bajar o es fácil bajar las frecuencias. Y además está esto. Además, en realidad, el consumo es consumo dinámico, pero es una cuestión de función del tiempo. O sea, si nosotros vamos a estar prendidos una hora, o tal tiempo de ejecución, si nosotros bajamos la frecuencia y demoramos menos, demoramos más tiempo, pero consumimos menos, capaz que en general el consumo total, en función del tiempo, sea mayor o sea el mismo. ¿Me explico? Porque el tiempo también es una variable para el consumo de energía. Después, bueno, podemos disminuir la tensión de alimentación, pero en general disminuir la tensión de alimentación me obliga a disminuir la frecuencia, porque están relacionadas, porque la frecuencia viene dada por el delay de los transistores. Y el delay de los transistores, había curvas del delay de los transistores que tenían que ver o estaban vinculadas por la frecuencia de trabajo de los transistores. Si uno le baja la frecuencia de trabajo, se empieza a andar en la zona de la curva complicada. Entonces, para no estar en esas zonas complicadas, bajamos o aumentamos el delay, y de ese delay nos obliga a bajar la frecuencia. Entonces, estamos en la misma. Y además, menor tensión de alimentación, menor tolerancia al ruido, empieza a haber mayores factores que pueden influir en los transistores, entonces ya no van a andar tan bien como deberían. Entonces no está tan bueno bajar la tensión de alimentación. O sea, se puede hacer, pero no es siempre recomendable. Bueno, disminuyamos N, disminuyamos la cantidad de transistores. Y de vuelta, o sea, normalmente los procesadores vienen más núcleo, más memoria, más esto, más lo otro. Entonces, no estamos hablando de disminuir transistores, estamos poniendo cada vez más transistores. ¿No? Porque más transistores me permiten hacer más trabajo. Entonces, no es algo que se haga, que se utilice mucho, disminuir N. Sí. Bueno, ¿qué me queda? ¿Disminuir C? Sí, disminuir C sí se puede, en cierto modo. ¿Con qué? Cuando uno mejora el proceso de fabricación, una de las cosas que hacemos es disminuir también la capacitancia de carga promedio. Pero bueno, disminuir el proceso de fabricación ya hemos visto que tiene ciertas limitaciones y además que es caro. O sea, sí se puede bajar el consumo de energía, pero no que sea barato. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos para mejorar el consumo de energía? ¿Se entiende? Porque fíjense que en general mejorar simplemente estos factores de la ecuación no nos lleva, o mejora por un lado, pero empeora por otro. Entonces, a la larga no es tan fácil mejorar el consumo de energía. Por eso es que pasa a ser un problema. El problema empezó a aparecer, o sea, se dieron una serie de factores juntos en la época hace 20 años, más o menos. 2004, por ahí. Pero todo empezó porque, esto es un poquito de historia, una persona de apellido Dennard, otro precursor de esta época, en el año 74, cuando estaba naciendo todo esto, observó que con la reducción del feature size de los transistores, ese famoso factor de escala de 0,7, pasaba lo siguiente. El área se puede reducir a la mitad, eso ya lo vimos, por la cuestión de costos, ¿se acuerdan? Por 0,7 por 0,7, 0,49, entonces me reducí el área a la mitad. Pero Dennard dijo, bueno, no, en realidad lo que podemos hacer es, en vez de reducir el área a la mitad, en la misma área, poner el doble de transistores. Y si ponemos el doble de transistores,
Podemos sí reducir la tensión, el factor de 0,7, tensión de alimentación, mantenemos constante el campo eléctrico, reducimos la capacitancia, el factor de 0,7, reducimos los retardos de propagación 0,7. Entonces, a la larga, cuando vamos a calcular el consumo de energía, vemos que esto me da, duplico la cantidad de transistores, reduzco la capacitancia en 0,7, reduzco la tensión en 0,7, aumento la frecuencia de 1,4 y se me da el consumo de energía es constante. Entonces, fíjense, aumentaban la frecuencia y mantenían el consumo de energía constante. Porque reducían todos los otros factores. ¿Entienden? O sea, aumentaban la cantidad de transistores, aumentaban F y mantenían el consumo de energía constante. Entonces, eso hizo que, junto con la ley de Moore, durante 30 años, se haga un periodo de hagamos esto, mejoremos el proceso de fabricación, aumentemos la cantidad de transistores, aumentemos la frecuencia y mantengamos todo constante. Consumimos siempre la misma cantidad de energía. Maravilla. Primera observación. ¿Por qué la frecuencia aumenta 1,4? Porque si uno está suficientemente despierto después del recreo para darse cuenta por qué la frecuencia aumenta 1,4. No. Casi, pero no. Porque lo que se reduce en 0,7 es el retardo de propagación, el delay del transistor. O sea, el tiempo T se reduce en 0,7. Entonces la frecuencia es la inversa de eso. Es 1 sobre 0,7. Entonces la frecuencia aumenta. Yo los hago más rápido los transistores, puedo reducir el delay, puedo reducir el tiempo cíclico. ¿Entiendes? Pero la frecuencia va a aumentar en 1,07. ¿Está claro? Y ahora, ¿cómo es que 2 por 0,7, alguno da 2 por 0,7 por 0,7 por 1,4? Y eso nos da 1. Porque fue al cuadrado. Bien, acá hay uno de Pedro. Santiago. Sí. Santiago dice, no, lo que pasa es que en la ecuación anterior la tensión va al cuadrado. Entonces esto es 0,7 por 0,7 por 0,7 por 1,4 por 2. Y eso más o menos da. Porque este por este me da 1, este al cuadrado es 0,5 por 2 es 1. ¿Se entiende? Entonces, de vuelta, aumentaban la frecuencia y podían mejorar la performance manteniendo el consumo de energía constante. ¿Qué pasó? La observación de Denard se acabó. Llegó un momento, 2004, 2006, en el cual han dicho, che, ya esto estaba bien, duró 30 años, pero ya no va más. Y no va más. Esto no es como la ley de Moore que la tratamos de seguir tirando. Esta no va más, literalmente. ¿Qué es lo que pasó? Los transistores ya son muy chiquititos. Y todas las suposiciones que hacíamos, el material en el campo eléctrico, las cuestiones físicas, no van más. Ya cambió la física. ¿Vamos? Ya es una cuestión de, empieza a haber corrientes de pérdida, tensiones de umbral, y no funciona más. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Seguía duplicando, seguía disminuyendo el área de la mitad, duplico la cantidad de transistores, seguía bajando la capacitancia 0,7, pero ya la tensión ya no la puedo bajar. El mismo factor, ya bajaba menos. La frecuencia ya no la podía aumentar en el mismo valor. Entonces ya no era 1,1. Entonces ya era, pasaba a aumentar con cada mejora, ya aumentaba la frecuencia un poquito y aumentaba más el consumo de energía. ¿Se ve? Eso llevó a que, fíjense lo que es esta gráfica, tenemos acá, en este eje, tenemos la grafiquita azul que es las frecuencias, megahertz, de lo que es la frecuencia del reloj, y tenemos en este eje el consumo en vatios, con la gráfica negra, de lo que es el consumo de energía de varios procesadores. Estos son varios procesadores, todos de Intel, como para decir de mi familia, desde el año 82
hasta más o menos 2004 y un poquito más hasta el 2012. ¿Qué es lo que pasaba? Acá iban aumentando las frecuencias, y iban todos felices, con la ley de Moore, el escalamiento de ENAR, pero el consumo empezó a aumentar cada vez más, hasta el punto de inflexión en el 2004 con el procesador Pentium 4. ¿Les suena alguno de ustedes? El procesador Pentium 4, cuando empezaron a hacer estudios y todo lo demás, consumía 100 vatios. Para la época era un montón. Y cuando empezaron a ver cuánto era la densidad de energía, claro, la cantidad de vatios por milímetro cuadrado, porque el chip seguía siendo chiquitito, y la densidad de energía era la misma que un reactor nuclear. Entonces compramos un Pentium 4, que era una cosa que tenía un mini reactor nuclear en su casa. Por supuesto, chiquitito. No sé, no consumía 100 vatios, ¿no? Un montón. Pero 100 vatios un pedacito de un milímetro cuadrado, por decirlo así. Era muchísimo. Entonces habían dicho, no, tenemos que hacer algo, y se empezaron a hacer ciertas cosas. Acá pasó algo que hizo que a partir de ahí, esto, fíjense, esto ya tenía un crecimiento que parecía de alguna manera un exponencial, y a partir de acá se estancó. Esto venía creciendo, y a partir de acá hubo que cambiar. Ese cambio es lo que hoy en día se conoce como the power wall. Es una de las paredes con las que se chocaron los diseñadores de todo este tipo de cosas. Que venían haciendo algo y venía funcionando bárbaro durante 30 años hasta que se cerró con la pared. Hasta el año 2004, las clases de arquitectura de computadora tenían este tema, eran las dos P, Price y Performance. Y a partir del año, o sea, en el 2004 se chocaron, en 2008 más o menos, las clases empezaron a hacer, no, son 3 P. Y después capaz que en un par de años se dan algunas más. Pero la idea es que se empezó a considerar sí o sí performance, consumo de energía, perdón, como un criterio principal del diseño. Porque la pregunta era cómo podemos seguir mejorando la performance manteniendo o sin aumentar tanto el consumo de energía. Que era lo que venía pasando en una época y que dejó de pasar. Eso motivó un cambio de paradigma. Y muchas cosas que se hacían hasta el año 2004 se hicieron de manera diferente a partir del 2004. Por ejemplo, surgieron casualmente una multiplicidad de dispositivos móviles. ¿Algunos saben cuándo nació el primer iPhone? Oh, 2006. Y todos los dispositivos celulares como conocemos hoy en día, tablets y demás, empezaron a aparecer en esta época. ¡Qué casualidad! ¿No? Por supuesto que ya andaban por batería, conectados a internet y todo lo demás. Empezó a aparecer el concepto de cloud computing. Algunos se acuerdan, no voy a decir cuándo se fundó Google, pero Google se hizo popular, Facebook, Instagram un poquito más nuevo, pero todos estos muchachos, en 2004, 2005, y todo, wow, la nube empezó a tomar relevancia en esa época. Cloud computing, software as a service. Entonces empezaron a requerir más portabilidad, chips más chicos, baterías más chicas, más duraderas. Entonces todo implicaba un menor consumo de energía. Todo implicaba un menor consumo de energía. Y acá tenemos dos diapositivas para ver el impacto real de la Power Wall. Acá tienen, esta es la evolución. Hay gente que se dedica a hacer overclocking de procesadores. ¿Saben lo que es el overclocking? ¿Qué es el overclocking? La frecuencia del procesador. Aumentarle la frecuencia, ver hasta dónde puede llegar. Gente que lo hace de manera profesional, pone nitrógeno líquido y todo para mantenerlo frío, hace laboratorios bárbaros para ver hasta dónde puede llegar el procesador, a qué frecuencia le puede generar al máximo y funcionar, por supuesto. Entonces, acá está el link según que hace el clic, y fíjense cómo va evolucionando el récord mundial del overclocking desde el año 95 hasta el 2025, hasta el año pasado, está actualizado. Más o menos, pauta, en el 99 se llegó a 1 GHz. En el 2007 a 8 GHz. ¿Qué es lo que me interesa a mí? En 8 años aumentaron 8 veces. ¿Vamos? Del 99 al 2007, de 1 a 8 GHz.
en el 2023 se llegó a las 9. O sea, para aumentar 1 GHz más, pasaron 16 años. Entonces, claramente, acá hay un quiebre. Un quiebre de diseño. Ya las cosas no se hacen de la misma manera. ¿Lo ven clarísimo? Acá hay otro quiebre. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos otros dos gráficos. En la primera gráfica, con aquel eje, de vuelta, frecuencia de los procesadores. Promedio, mainstream. ¿No? ¿Cuántos ciclos por segundo? Frecuencia. ¿Y qué tenemos en la gráfica azul con este eje? Cantidad de núcleos. ¿No? Hasta más o menos acá dice 2002. Yo digo 2004, 2005. Da igual. Me voy un poquito de eje. Pero, ¿cuántos núcleos eran todos los procesadores? Decían un solo núcleo, cada vez con mayor frecuencia. ¿Qué es lo que pasa a partir de esta época? La frecuencia sí aumenta, pero más o menos está estabilizada. ¿Cuánto? 4 GB. 3, 5, por ahí andan. ¿No? ¿Qué es lo que va cambiando año tras año ahora? El aumento de la cantidad de núcleos. Hoy en día, a partir de acá empezó a decir, che, sí, ponemos un dual core multinúcleo. ¿Lo ven? Y después, bueno, hay un montón de falacias y un montón de implicancias. Por ejemplo, para tener un bajo consumo, lo que puedo hacer es no hacer nada. Porque si no hago nada, no consumo energía. Y resulta que en una notebook, por ejemplo, que trabaja al 100%, el procesador es el culpable del 50% del consumo de energía. Y eso implica que, si sacamos el procesador, si el procesador no hace nada, la batería me duraría el doble. Y eso es ándalo. Pues hay un montón de cosas que no mejoramos. Entonces, poner así, uy, yo me voy a enfocar en reducir, de bajar el consumo del procesador a 0. La batería va a durar el doble, lo cual, bueno, es un montón, pero no es que bajar el consumo del procesador a 0. No está. En un servidor se obtiene que, por ejemplo, cuando está trabajando al 100%, consume 258 vatios. No importa el número. Pero bajo la carga a la mitad. ¿Cuánto baja el consumo? ¿Baja a la mitad? No, no baja. ¿Por qué no baja a la mitad? Bueno, baja la carga de trabajo al 10%. Recién el consumo baja a la mitad. O sea que el consumo de energía no es lineal con la cantidad de trabajo. Hay un montón de cosas que se hacen. Igual. Google se puso a medir cuánto está realmente trabajando el data center de Google. El promedio opera con una carga entre el 10 y el 50%. Cuando están trabajando al 100% es en menos del 1% del tiempo. O sea, hay que prever picos. Pero los picos son múltiples. Si usted anda, ¿qué es lo que dice? ¿Hay que mejorar y optimizar esto? No, hay que soportarlo, pero hay que optimizar acá. Y así hay un montón de otras implicancias, pero esas las voy a dejar para la siguiente. Ya estamos en horario, no hemos terminado el tema, nos quedan unas 5 o 6 diapositivas más. Y las terminamos el viernes. Y arrancamos con tema nuevo. El TP2 sí se puede. O sea, por más que te falten 5 diapositivas, todo lo puedo hacer hasta el viernes. Ahora que te pedimos que hoy. Sí. Lo controlan, se subo. Ustedes controlan a la tarde, se subo también. Bueno, bien, su primer práctico, mucha suerte. Que lo vaya bien, acá facilísimo.